otro día se publicó en el periódico Expansión una entrevista al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La entrevista es muy interesante porque muestra cómo una persona muy preparada y muy inteligente, como Hernández de Cos, está totalmente imbuido del esquema mental con el que se decide la política económica en España y en Europa. Y es un esquema mental keynesiano e intervencionista que es el que está detrás de las crisis recurrentes y del crecimiento económico lánguido que viene teniendo desde hace muchos años Europa. El punto de partida, ¿cuál es? Que los keynesianos e intervencionistas como el señor de Cos le atribuyen a la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central Europeo, o a la autoridad fiscal, es decir, el ministro de Economía de cada país, una capacidad superior, una casi omnisciencia, por la cual son capaces de darse cuenta qué es lo que necesita la economía, qué es, en qué punto del ciclo se encuentra, en qué medidas se necesitan estímulos o no. Evidentemente eso es una locura, porque la inflación ahora, en el caso concreto de la zona euro, está en el 5%, es el punto más alto en la historia de la Unión Europea, y ningún banco central anticipó el repunte de la inflación. Por lo tanto, no tienen un conocimiento superior. Simplemente tienen modelos matemáticos a los que ellos le atribuyen una capacidad casi providencial, pero en la práctica no es así. En el caso del Ministerio de Economía de España, no son capaces ni siquiera de hacer previsiones económicas sensatas, porque excepto la ministra Calviño, nadie comparte las previsiones económicas del gobierno español. Entonces, a pesar de que la inflación es del 5% y de que el propio Banco Central Europeo anticipa que en el 2022 va a ser de más del 3%, Hernández de Cos, como resultado de esos modelos matemáticos muy difíciles, muy refinados que ellos tienen, dicen no, que son necesarios más estímulos porque a mediano plazo la inflación va a ser inferior al 2%. Ellos quieren que esté más cerca del 2%. Eso, digamos, se reviste de seriedad, pero en realidad es un disparate. Es un disparate porque el Banco Central ni nadie está en condiciones de anticipar cómo va a estar la inflación de acá a 3 o 4 años. Es tal el nivel de droga monetaria que está inyectando el Banco Central Europeo a la economía europea y a los mercados financieros, que como toda droga es difícil cortarla. Entonces, en la entrevista, el señor de Cos dice que es partidario de mantener de manera estructural una flexibilidad suficiente que permita al Banco Central Europeo seguir comprando bonos. Es anticipar que esta droga no se va a poder terminar de sacar nunca y que la economía va a vivir dopada a la espera de que nunca haya otro gran problema porque no va a haber herramientas suficientes para combatirla. El punto es que esa misma droga monetaria, es decir, la emisión masiva como nunca en la historia, en este caso a través de la compra de títulos públicos en el mercado, es lo que genera la inestabilidad financiera y la inestabilidad económica. Ellos creen que están estimulando la economía, pero en realidad están agrandando una bola que es lo que va a estar detrás de la siguiente crisis económica europea y española. A mí lo que más me llama la atención y es la mejor muestra de la soberbia que tiene el Banco Central Europeo en su creencia de que es capaz de determinar cuál es el nivel exacto que necesita la economía en cuanto a los tipos de interés, establece el señor de Cos una serie de condiciones que se deberían cumplir para empezar a subir los tipos de interés. La primera pregunta es, ¿qué es el tipo de interés? El tipo de interés es la manifestación de la preferencia temporal. La preferencia temporal es el premio que me tienen que dar para aceptar postergar un consumo. Lo que genera el bienestar y, digamos, el objetivo último de la actividad económica es poder consumir. Bien, entonces, para que yo acepte postergar un consumo, me tienen que dar un premio. Ese premio es el tipo de interés. Por ejemplo, si me preguntan si prefiero comer un helado hoy o un helado dentro de un año, evidentemente todos vamos a elegir consumirlo hoy. Ahora, si la alternativa es entre consumir un helado hoy o 3 helados dentro de un año, es probable que muchos elijan los 3 helados dentro de un año.
Si se acepta o no va a depender de la preferencia temporal que tenga cada uno. Para algunos será un premio suficiente, esos 2 helados adicionales, y para otros no. De esa preferencia temporal surge la oferta de ahorro, es decir, cuánto están dispuestos a ahorrar las familias. Esa oferta de ahorro junto con la demanda de crédito es lo que va estableciendo los tipos de interés para cada plazo. A lo que voy es que es imposible que un grupo de personas, por más brillantes e inteligentes que sean capaces de determinar cuál es el punto exacto que necesita la economía en cuanto a tipos de interés. Y no lo pueden hacer porque simplemente no tienen la información, no existe esa información. Y esa información además tampoco se puede sistematizar de manera de ponerla en un ordenador para que puedan tomar la decisión. Porque eso significaría conocer la preferencia temporal de todas las personas al mismo tiempo. Y como te acabo de decir, es algo que es dinámico, va cambiando. Por lo tanto, aunque reuniéramos toda la información de ayer, ya hoy no nos es útil. Entonces, este esquema de política monetaria en el que a un banco central independiente se le asigna el rol de combatir la inflación mediante la fijación de los tipos de interés, es algo que se reviste de ortodoxo, que se reviste de algo de seriedad, cuando en realidad es un disparate, porque no hay nadie que sea capaz de decir dónde tienen que estar los tipos de interés, que además son distintos para distintos plazos y para distintas monedas. Esto que está haciendo el Banco Central Europeo y que el señor de Kos está defendiendo es exactamente lo mismo que hacía el Gosplan, que era el Ministerio de Planificación soviético. Ese Ministerio de Planificación tenía que determinar qué se producía y cuánto se producía. Evidentemente siempre se equivocaba, entonces de algunos productos había sobrantes, de otros había faltantes, otros no se llegaban a fabricar nunca. En el caso de los tipos de interés, es aún peor, más dañino que lo que hacía el Gosplan soviético, porque con los tipos de interés manipulados, hoy se están alentando inversiones que en realidad son antieconómicas. Se le están diciendo a los empresarios que pueden financiarse con unos tipos de interés que en realidad son insostenibles. Entonces, cuando en algún momento los tipos de interés se normalicen, que ese día va a llegar, muchas inversiones que hoy se están haciendo no se van a poder sostener y van a tener que quebrar. Entonces, lo que hoy el señor de Kos y el Banco Central Europeo venden como un estímulo, en realidad es la crisis que vamos a tener en el futuro por la liquidación de todas las inversiones antieconómicas que se están llevando a cabo ahora erróneamente por la manipulación de los tipos de interés. Y para sintetizar, lo otro que menciona es, por supuesto, que hay que regular las criptomonedas, lógico desde el punto de vista de los bancos centrales, porque las criptomonedas lo que están haciendo es rompiendo el monopolio de moneda que tienen los bancos centrales. Por lo tanto, los bancos centrales no tienen ningún interés en que las criptomonedas se desarrollen, porque, como digo, les rompe su monopolio. En síntesis, hay gente muy preparada, muy capacitada, como la que está en el Banco Central Europeo, como el señor Hernández de Kos, pero la realidad es que tienen una estructura mental equivocada, y esa estructura mental es la que está detrás de todos estos errores, estas decisiones equivocadas que se están haciendo, que son las culpables de las crisis recurrentes que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, lo que habría que hacer es apuntar a un esquema de libertad en lo que lo primero que hay que hacer es liberar los tipos de interés, que nadie fije los tipos de interés, que los tipos de interés sean libres, para que la oferta de ahorro y la demanda de crédito, digamos, se interactúen libremente en el mercado sin imposiciones y que únicamente se invierta en la economía de acuerdo al grado de ahorro que hay disponible. Todo lo que sea distinto de eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en cuanto a moneda, lo que habría que hacer desde mi punto de vista es simplemente la vieja idea de Hayek de dejar que las monedas compitan entre sí. Es decir, en este caso concreto, abolir el curso forzoso del euro para que tú, si quieres, acuerdes con tu empresa cobrar tu salario en libras o en yenes o en francos suizos o en gramos de oro o en bitcoins o en lo que se te ocurra.
entonces la gente, el mercado, va a terminar eligiendo las 2 o 3 monedas que considere de mayor calidad con las que va a poder, con las que podría hacer sus transacciones perfectamente. Y para terminar, no te olvides de que esto de los bancos centrales es un invento que tiene poco más de 100 años. Es decir, la humanidad progresó y toda la revolución industrial se hizo sin bancos centrales. Es más, es probable que si hubiera habido bancos centrales, el desarrollo hubiera sido más lento y más inestable. Por lo tanto, cuando uno piensa en un futuro en que los bancos centrales tengan un rol mínimo o incluso en algunos casos que desaparezcan, porque no tiene ningún sentido que todos los países tengan su propio banco central, y es una idea que parece muy rara o muy revolucionaria o muy antisistema, en realidad es como fue toda la vida. Lo que pasa es que estamos tan imbuidos de este esquema keynesiano intervencionista, que es el que se enseña en las universidades, que parece que es lo normal, pero el normal no tiene nada. Es más, es un auténtico disparate que, una vez más, está detrás de las crisis recurrentes que tuvimos, tenemos y seguiremos teniendo mientras sigamos en este esquema equivocado.